posible cuál es la realidad o la radiografía que tiene nuestro país. La fuente, entonces, es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y acá tiene lo que son los boletines, el boletín técnico, la presentación en rueda de prensa, el comunicado de prensa, el comunicado conjunto, el anexo nacional y el anexo departamental, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos directamente a lo que es el boletín técnico, entonces en el boletín técnico se presenta las cifras de la pobreza multidimensional en Colombia para el año 2024 en porcentajes para las zonas que se hayan planteado, en este caso para la cifra nacional, la cabecera y los centros poblados y rural dispersos. Aquí tenemos entonces toda la información correspondiente a qué ha encontrado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en relación con la pobreza. Como podemos ver, aquí se encuentra una variación entre el año 2024, el año 2023 y el año 2024. Y habla específicamente de una reducción del 6% para el total nacional, para cabecera una reducción del 0.5% y para centros poblados y rural disperso del 0.8%. ¿Cómo se calcula este porcentaje de variación? Permítame, yo se los muestro acá. Cuando nosotros hablamos de encontrar la variación en una cifra específica, esta variación nos va a servir tanto para calcular, por ejemplo, cómo crece el PIB, cómo crece la inflación, cómo crece la tasa de ventas de cualquier bien o servicio o cualquier tipo de variación. Entonces, si nosotros analizamos esta información, entonces estamos diciendo, bueno, entre el año, para el nacional, en el 2023 era el 12.1 y en el 2024 pasó al 11.5. Entonces tenemos 2 años y 2 cifras, 12.1 y 11.5. Entonces coloquémoslas acá. 12.1 y 11.5. Este es el año 2023 y este es el año 2024. Voy a poner eso un poquito más grande. Entonces, cuando hablamos de la variación, esta variación la vamos a encontrar con, tenemos aquí la fórmula, le decimos a Excel que vamos a meter una fórmula, entonces va a ser el periodo actual es 2024, y al periodo actual le vamos a restar el periodo anterior, que va a ser 2025. Cerramos paréntesis y lo dividimos por el periodo inicial, que es en este caso el 2023, y nos da este porcentaje. Le damos acá en Excel aumentar decimales. O disminuir, ¿sí? En este caso disminuyámoslo. Y nos diría 0.05%. Ese es básicamente el dato que nos está mostrando aquí el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ¿sí? Solo que para el caso de ellos lo redondearon a 0.6. ¿Listo? Y así se va calculando específicamente cada uno de los datos que nosotros estamos evaluando. ¿Sí quedamos claros ahí? Señoritas, Tutor, caballeros. yo tengo una pregunta. Sí, claro. Qué pena, es que no entiendo a qué hace referencia cuando dice dominio cabecera. Cuando está hablando de dominio cabecera, estamos hablando específicamente de las cabeceras municipales, ¿sí? Nuestro país está dividido en regiones, específicamente, digamos, en lo que tiene que ver con la cabecera municipal y lo que tiene que ver con los
¿Cómo se llama eso en los municipios? Niños, niñas. Corregi Los corregimientos. los corregimientos, correcto, ¿sí? Entonces, nuestro país, digamos, está dividido en lo que tiene que ver con las grandes ciudades, ¿sí? Las ciudades, digamos, metrópoli, las ciudades intermedias, y dentro de los departamentos hablamos de lo que son los municipios que tienen su cabecera municipal y lo que tiene que ver con los corregimientos. ¿Estamos claros? Listo, sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, el segundo objetivo tiene que ver con hambre cero. Acabar con hambre, lograr seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Ejemplo para Colombia 2024. El 26.5% de la población en inseguridad alimentaria moderada o grave es aproximadamente 14.4 millones de personas. Si estamos hablando de que Colombia tiene una población de 50 millones de habitantes, entonces esto implica básicamente que el 27% de la población tiene seguridad alimentaria, ¿sí? Inseguridad alimentaria, perdón, lo que implica que muchas familias en Colombia tienen, en este caso, la posibilidad de tener por lo menos, digamos, en tela de juicio la alimentación diaria en cuanto, digamos, a lo que tiene que ver con por lo menos 3 comidas al día, ¿sí? Y eso que no estamos hablando de la calidad de la comida, sino básicamente de cuántas veces, por ejemplo, una familia puede tener, digamos, en este caso, ese tipo de alimentación. Entonces, este objetivo tiene que ver específicamente con la reducción de lo que es la inseguridad o la inseguridad alimentaria. ¿Cómo se logra una mayor seguridad alimentaria? Primero que todo, tenemos que plantear, bueno, ¿qué se puede hacer para que estas familias puedan tener una seguridad alimentaria, una mejor seguridad alimentaria correspondiente a lo que está sucediendo? Entonces aquí hay que aplicar políticas que tienen que ver específicamente con la nutrición infantil, la nutrición de los adultos mayores, en cuanto a garantizar que esas personas tengan por lo menos ese tipo de alimentación. Hay políticas como por ejemplo las que se aplican, digamos, en la ciudad de Medellín, en la cual se busca que a partir de las estrategias del municipio de Medellín, que reducir esa inseguridad alimentaria de los menores de 0 a 5 años. ¿Y cómo se hace? Básicamente se hace a través de lo que son los planes de alimentación para este grupo específico de la población. Lo que sí queda claro en este caso para Colombia es que un gran porcentaje de nuestra población sufre de inseguridad alimentaria. El tercer objetivo tiene que ver con la salud y el bienestar, asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todas las edades. Ejemplo para Colombia, tasa de mortalidad infantil menores de 5 años, según estimaciones 2023, implica básicamente que tenemos altas tasas de mortalidad infantil en ese grupo de la población. ¿Y qué implica una alta tasa de mortalidad infantil en una población pequeña o de edad pequeña? Específicamente dos cosas. Que si sumamos que hay una alta o una baja en la tasa de natalidad en nuestro país y además hay una alta tasa de mortalidad infantil, implica que estamos o se está poniendo en riesgo, perdón, lo que tiene que ver con el traslape de las generaciones futuras. Cuando hablamos de traslape, hablamos específicamente del relevo generacional. Entonces, lo que nos lleva específicamente a hablar de esta tasa de mortalidad infantil, si le sumamos otras variables como lo son, por ejemplo, la baja tasa de natalidad, implica específicamente que Colombia está teniendo problemas graves en cuanto a lo que tiene que ver con el aseguramiento de la cantidad de la población que está naciendo y que está sobreviviendo en nuestro país.
El cuarto objetivo tiene que ver con la educación de calidad, garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Ejemplo para Colombia, publicaciones de matrícula y ampliación de cobertura en educación superior y otros programas del Ministerio de Educación. Entonces, una forma en la cual se puede garantizar esa educación o esa inclusión en la educación tiene que ver específicamente con políticas como, por ejemplo, la que aplica el gobierno nacional actual que se llama política de gratuidad, ¿sí? En la cual se busca que los estudiantes que no tienen la posibilidad de acceder a universidades, ya sean eh, públicas o universidades privadas, entonces se les permita acceder a este tipo de educación a través de las políticas que está implementando este gobierno o que han implementado gobiernos anteriores. La idea entonces es básicamente garantizar que un mayor porcentaje de la población tenga acceso no solamente a la educación primaria o la educación secundaria, sino también a lo que es la educación profesional. Entonces, de esa manera se puede plantear una política que ayude a mejorar lo que es la educación en cuanto a lo que tiene que ver con la cobertura, pero además de la cobertura también tenemos que hablar de la calidad de la educación. Em, entonces, esto básicamente va a generar que cuanto mayor población o cuanto mayor participación de la población joven en lo que tiene que ver con el aumento o el acceso de esta población a la educación universitaria, implica básicamente que se está generando para la población en general un mayor nivel de acceso o oportunidades para que el know-how o el conocimiento de esta población sea después transferida a lo que tiene que ver con toda la sociedad. Entonces, la idea básicamente es capacitar el capital humano para que este capital humano pueda llegar a tener una mayor productividad y pueda generar un mejor nivel de salarios, que implicaría básicamente que al tener una mayor cobertura en cuanto a lo que tiene que ver con la población y además la calidad en la cual esta población se está educando, implica entonces que se está garantizando que la clase media de la población esté creciendo. Según estudios que se han realizado, muchos estudios que se han realizado, se ha demostrado, por ejemplo, que la población de clase media es la que por lo general jalona el crecimiento económico de un país. Entonces, esto va a provocar específicamente, si las políticas se aplican de una manera adecuada, reitero, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con cobertura, sino en calidad de educación, que la clase media crezca y al crecer la clase media, entonces esto va a implicar un jalonamiento de lo que tiene que ver a nivel general de la sociedad. El quinto objetivo es lo que tiene que ver con la igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Ejemplo para Colombia, brecha laboral. La tasa de ocupación femenina supera la masculina. Ejemplo, tasas del 2023 y el 2024 mostradas por el DANE. Entonces, cuando hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la igualdad de género, la idea es que todos los individuos, independientemente del género, tengan las mismas oportunidades en cuanto a, digamos, escalar dentro de una empresa y obtener un salario igual. Se ha demostrado, por ejemplo, que en muchas empresas las personas, a pesar de que tengan, digamos, el mismo nivel de responsabilidades, puede que o exista una divergencia en cuanto a lo que es el salario, dependiendo específicamente del género, ¿sí? Entonces, la idea es que esa igualdad de género implique que si existen las mismas responsabilidades, si existe, digamos, la misma productividad, implica entonces que tanto la persona de género masculino o de género femenino tengan básicamente las mismas oportunidades e igualdades. El sexto objetivo de desarrollo tiene que ver con el agua y saneamiento.
Garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible de recursos hídricos. Ejemplo para Colombia. Datos de cobertura de acuerdo al riesgo en municipios. Entonces, la idea es que cuando hablamos del saneamiento, esto tiene que ver específicamente con que la población, por derecho, tenga acceso a lo que es el recurso hídrico como fuente indispensable para su vida. Mm, en muchas poblaciones de Colombia se ha notado, por ejemplo, que dependiendo específicamente del tipo de vivienda en la cual un habitante en particular va a tener acceso limitado o un acceso mucho menos limitado a lo que tiene que ver con el agua. Entonces, la idea es que el agua por derecho tenga, o sea, o llegue específicamente a toda la población. Tenemos casos como por ejemplo en La Guajira, eh, que son, digamos, los casos más dramáticos en los cuales se puede ver que la población no tiene el mismo nivel de acceso al agua como en ciudades como en Bucaramanga o Medellín o Barrancabermeja o Cali, ¿sí? Otro objetivo es la energía asequible y no contaminante. Asegurar el acceso a energía asequible, confiable y moderada para todos. Ejemplo para Colombia. Avance en pobreza energética. 760.000 personas dejaron la pobreza energética en 2024, según el Ministerio de Energía. Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la energía asequible y no contaminante, implica específicamente que, al igual que el agua, este sea un derecho fundamental en el cual tengan acceso toda la población en general, independientemente de su nivel de recursos. También se habla específicamente de lo que es la reducción de la energía contaminante, específicamente la descarbonización. Eh, Aquí hay un debate importante en cuanto a lo que tiene que ver con cuál es la metodología y cuál es el tiempo adecuado para hablar de una descarbonización. Nosotros tenemos que ser muy conscientes, por ejemplo, de que en la economía en general, casi todo lo que nosotros consumimos, ya sea vestuario, sea alimentación, sea tecnología, está estrechamente ligado a lo que tiene que ver con el uso, por ejemplo, del petróleo, ¿cierto? Para hacer fertilizantes necesita petróleo, para hacer computadores se necesita petróleo. El petróleo no solamente se usa para producir gasolina o diésel, sino que tiene muchos derivados y casi todos esos derivados específicamente dependen del petróleo. Podemos hablar, por ejemplo, del champú, podemos hablar, como lo planteé inicialmente, de los fertilizantes, podemos hablar del transporte, ¿sí? Entonces la idea es, bueno, ¿cómo una economía en particular puede llegar a ser o utilizar energía limpia en la cual se hable de la descarbonización? Unas políticas que se están planteando tienen que ver, por ejemplo, con el uso de vehículos eléctricos, pero entonces, digamos, quienes contradicen o quienes no están de acuerdo con ese tipo de políticas hablan de que no puede que el vehículo eléctrico no contamine en la ciudad, pero en su proceso de producción puede ser un proceso muy contaminante. Específicamente, entonces, se habla, por ejemplo, del caso de Europa, en el cual antes de la guerra o operación militar especial, como lo quieran denominar, entre Rusia y Ucrania, se hablaba específicamente de que no se iban a producir vehículos de combustión interna a partir del año 2035. Pero, dado pues la guerra que está sucediendo hoy en esa parte de Euroasia, hablamos específicamente de que muchos países están poniendo en tela de juicio esos tiempos y esa metodología que está utilizando para hablar de una descarbonización. Entonces, el debate todavía sigue abierto, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ser capaces de no depender específicamente de lo que es el carbón, de lo que es el petróleo como fuentes de producción de energía y cuál sería, digamos, las alternativas más o menos contaminantes. Inicialmente se habla específicamente de lo que es la producción eólica o lo que tiene que ver con la
digamos, producción de hidrógeno. Entonces, son, digamos, las fuentes a las cuales se está planteando lo que es la producción de energía que sea asequible y no contaminante para la sociedad. El octavo objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, empleo pleno y trabajo decente. Ejemplo, crecimiento económico de 1.7% en 2024, mejoras en el empleo según el DANE. Tal cual nosotros podemos plantear específicamente lo que tiene que ver con el crecimiento económico según las estimaciones del DANE, entonces hablamos específicamente, por ejemplo, del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Entonces acá, por ejemplo, nos vamos a cuentas nacionales y en cuentas nacionales podemos encontrar, por ejemplo, acá lo que es la variación del PIB. Este es el crecimiento económico, ¿sí? Según proyecciones de el DANE. Este PR significa proyectado en el 2025, dado pues que el 2025 todavía no ha terminado. Hablamos específicamente de que la variación en el tercer trimestre del año 2025 fue de un 3.6%. ¿Sí? ¿Qué implica básicamente esto? Utilizamos la fórmula que explicamos acá, pero ya no hablando de lo que tiene que ver con la variación de la pobreza multidimensional, sino con lo que es la variación del Producto Interno Bruto. Se utiliza la misma fórmula, ¿sí? Y en esa variación específica habla de que hay un 3.6% de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué implica este crecimiento del Producto Interno Bruto? Implica específicamente que si la economía está tendiendo a crecer, esto implica entonces que para poder producir más bienes y servicios necesita necesariamente incrementar lo que tiene que ver con la cantidad de empleo que hay en un país. Entonces, este crecimiento se puede ligar específicamente a lo que tiene que ver con la tasa de desocupación o tasa de desempleo de un país. ¿Sí? Aquí hablamos específicamente de una tasa de desempleo nacional para octubre del año 2025 del 8.2%. Cuando nosotros hablamos entonces de lo que tiene que ver con la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de desocupación, entonces podemos encontrar que esas dos variables son conexas. ¿Qué implica específicamente? Que si una cambia, va a afectar a la otra. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva específicamente a hablar de que si la economía está creciendo, necesariamente la tasa de desocupación del país también debería de estar decreciendo. Miren que la relación es inversa. Si esta crece, esta debiera decrecer. O si esta decrece, esta debiera decrecer. ¿Estamos claros hasta ahí? Señoritas, caballeros, no sé si estoy hablando yo solo acá. Profe, yo tengo una duda Sí, Karen. sobre lo que estábamos viendo de la tasa de ocupación. Yo veo dos cifras ahí, no sé si lo puedes regresar, que pues bueno, es básicamente la tasa de ocupación y de desocupación, pero digamos que obviamente ese porcentaje no da un 100%, entonces no sé si hay algún porcentaje restante, digamos que Claro, llegue al 100%, otro tipo, digamos, de tasa. no. La cuestión acá tiene que ver específicamente con cómo se calcula, por ejemplo, la tasa de ocupación o cómo se calcula la tasa de desocupación. ¿Sí? Vamos a mostrarlo acá. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la tasa de ocupación, es la población ocupada sobre la población activa.
¿Qué es la población ocupada? Las personas que tienen empleo. ¿Qué es la población activa? Básicamente la población activa son las personas que están trabajando más las personas que están buscando empleo, o sea, los ocupados y los desocupados. Entonces, cuando hablamos de la tasa de ocupación, entonces decimos la población ocupada sobre la población activa. ¿Pero quién es la población activa? Tanto la población que tiene empleo como la población que está desempleada. Y de esa manera se calcula la tasa de ocupación, pues multiplicando ese resultado por 100. ¿Qué nos va a mostrar esto específicamente? Si nosotros habláramos de que, por ejemplo, en Colombia tuviéramos una tasa de ocupación del 100%, podríamos hablar específicamente de que es una cifra en la cual nunca la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la economía se habla de una tasa natural de desocupados, ¿sí? O tasa natural de desempleo. ¿Qué implica la tasa natural de desempleo? Que por más que nosotros estemos produciendo bienes o servicios, por más personas que estemos contratando, siempre va a quedar una parte de la población que no va a encontrar trabajo. Hablamos, por ejemplo, de que la tasa natural de desempleo puede corresponder para Colombia, digamos, al 5%. ¿Qué significa eso? Que si en Colombia se estuviera produciendo al 100%, si todas las empresas produjeran a su máxima capacidad, digamos, durante los 3 turnos que puede tener un día, que son de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana, van a haber personas que no van a encontrar empleo, ¿sí? ¿Cuándo históricamente se ha podido hablar de una tasa de ocupación igual al 100% o una tasa de desocupación igual al 0%? Eh, Dos momentos en la historia que tienen que ver específicamente con las guerras mundiales, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, para el caso de Estados Unidos, que es generalmente el que nosotros podemos seguir como ejemplo. Cuando hablamos del caso de Estados Unidos, digamos, para la Segunda Guerra Mundial, la tasa de desocupación estaría cercana al 0% o la tasa de ocupación estaría cercana al 99, 98%. ¿Por qué? Porque en ese momento del tiempo, básicamente toda la población de esa economía se dedicó a lo que se conoce como una economía de guerra. Entonces, mientras que, por ejemplo, los hombres estaban en el frente de batalla, las mujeres estaban produciendo en las fábricas para sostener lo que tiene que ver con el conflicto bélico, haciendo aviones, produciendo municiones, produciendo lo que es la alimentación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí hablamos específicamente de que son momentos en los cuales históricamente se puede hablar de una tasa de ocupación igual al 100% o una tasa de desocupación cercana al 0%. Pero, reitero, siempre hablamos de lo que tiene que ver con una tasa natural de desempleo que va a ocurrir independientemente de si está produciendo la economía a su máxima capacidad. No sé si con esto respondí tu pregunta, Karen. Y profe, esa parte súper clara. Sin embargo, digamos más lo que te decía es que entre la tasa de empleo y desempleo que muestran ahí es más o menos el 67,9. Entonces, ¿cuál es el restante? O sea, no hay algún dato, digamos, de ese restante. No sé si me hago entender. Cuando hablamos, permíteme acá, cuando te refieres a ese restante, ¿es qué? Que la tasa de desocupación y la de ocupación entre ambas, o sea, ese 59,7 y el 8,2 suman aproximadamente creo que el 67,9. Sí. El restante de ese porcentaje, ¿a qué tasa corresponde o no hay información sobre ese Bueno, restante? O pero es que no podemos sumar estas dos. Estas dos son variables independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la tasa de ocupación, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la tasa de desocupación, hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la tasa de desempleo, sería el número de desempleados sobre lo que tiene que ver con la población activa.
¿sí? Entonces nosotros estamos hablando específicamente acá de dos variables diferentes. Una lo que es la tasa de desocupación y otra lo que tiene que ver con la tasa de ocupación. Reitero, mira que la tasa de ocupación me habla específicamente de lo que es la población ocupada sobre la población activa. También se puede ver de otra manera, por ejemplo, ¿qué es la tasa de empleo? El número de ocupados sobre la población mayor de 16 años. Para el caso de Colombia, inclusive hablamos específicamente de personas mayores a 13 a 12 años, ¿sí? Donde esas personas, digamos en las zonas rurales, específicamente según cifras del DANE, hay personas que tienen la posibilidad de empezar a trabajar a esa edad tan temprana, ¿cierto? Específicamente pues por las labores que siguen en el campo. Pero son dos fórmulas diferentes. No sé si me explico con eso. Sí, profe. Karen, Gracias. ok, con mucho gusto. Continuemos. El noveno ODS tiene que ver con la industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructura resiliente, industrialización inclusiva y fomentar innovación. Ejemplo para Colombia, indicadores de inversión en infraestructura y posesión de competitividad. Se utilizan tanto fuentes nacionales como fuentes internacionales. Entonces, la idea es que las economías básicamente tengan una infraestructura que les permita garantizar su crecimiento económico. A manera de ejemplo, en el caso de Colombia, se está hablando, por ejemplo, en el actual gobierno, de lo que tiene que ver con la recuperación de las vías férreas. Cuando hablamos entonces de esa recuperación de las vías férreas, hablamos específicamente de una inversión en lo que tiene que ver con la infraestructura del país. Si hablamos del gobierno anterior, los gobiernos anteriores, hablamos de lo que es la inversión en las carreteras 4G. Ambas buscan específicamente aminorar los tiempos de conexión entre diferentes regiones de nuestro país. La cuestión tiene que ver específicamente con, bueno, ¿cuál de las dos puede ser más efectiva para el crecimiento económico? Entonces, por ejemplo, quienes son los detractores de lo que tiene que ver con las carreteras 4G, hablan específicamente de que dichas carreteras, obviamente, al ser mucho, al reducir los tiempos de conexión entre diferentes regiones de nuestro país, van a mejorar lo que es la productividad de la economía. Pero quienes detractan o quienes no están a favor de estas políticas, entonces hablan de, bueno, tenga en cuenta que un camión por lo general jala un container, ¿sí? Mientras que un tren puede jalar 50, 100, 200 containers, ¿cierto? Entonces hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la productividad, digamos, basado en ese tipo de infraestructura. Mm, es claro que, por ejemplo, en las economías desarrolladas se utiliza no solamente lo que son las vías férreas, sino lo que tiene que ver con las autopistas, lo que tiene que ver con los ríos, lo que tiene que ver con los mares y lo que tiene que ver con el transporte aéreo, como fuentes con las cuales se llega a lo que es la conexión entre diferentes regiones. Entonces, lo que nos falta en Colombia específicamente es utilizar todas las fuentes que son posibles para lo que tiene que ver con, digamos, ese desarrollo de infraestructura. Entonces, desarrollar la infraestructura aérea, desarrollar la infraestructura marítima, específicamente si hablamos de ríos, si hablamos de mares, para el caso de nuestro país. Tenemos dos ríos que prácticamente cruzan nuestro país en un 80 a 90%, que son el río Magdalena y el río Cauca. Que implica que tenemos básicamente dos autopistas, para ponerlo en esos términos, en los cuales podemos transportar mercancías, que tenemos vías férreas que están subutilizadas o que no se han utilizado en mucho tiempo y que podrían básicamente mejorar la conectividad entre nuestras regiones. Entonces, así podemos hablar específicamente de la construcción de puentes, carreteras, aeropuertos, etcétera, etcétera, que mejoren específicamente lo que tiene que ver con la innovación y la mejora en la infraestructura.
Otro objetivo, que es el 10º, tiene que ver con la reducción de desigualdades. Reducir las desigualdades dentro y entre países. Ejemplo, el índice Gini está por encima del 50%, según estimaciones del Banco Mundial. ¿Qué es el índice Gini? El índice Gini básicamente es un índice que muestra que cuanto más cercano esté ese valor a el número 1, el Gini se calcula entre 0 y 1, cuanto más esté cerca del número 1, implica específicamente que hay una mayor desigualdad en el país. Entonces, si hablamos del índice Gini y digamos queremos compararlo, nos vamos a ir a lo que es el Banco Mundial. Entonces, en el Banco Mundial vamos a encontrar el índice Gini para los diferentes países. Entonces, acá le damos, por ejemplo, los datos en Excel. Y vamos a encontrar el índice Gini para los diferentes países. Aquí data. Y aquí están los diferentes países que están aportando información para el Banco Mundial. Para el caso de Colombia, Colombia está en la casilla número 50. ¿Sí? Y aquí tenemos el índice Gini definido para los diferentes periodos. Miren que, por ejemplo, para este periodo no se contabilizó, ¿sí? Pero para otros periodos tenemos los datos de ese índice Gini. Entonces, ¿qué implica específicamente ese índice Gini? Básicamente el grado de concentración de la riqueza. Reitero, mientras más cercano esté ese número a 1, ¿sí? Específicamente entonces hablamos de un mayor nivel de concentración de la riqueza. ¿Sí? Aquí entonces hablaríamos de que el índice Gini corresponde a 0.539, que es básicamente un número superior a o muy cercano en términos de desigualdad, a lo que tiene que ver con un mayor nivel de concentración de la riqueza. Si nosotros buscamos, por ejemplo, un país que tenga un menor índice Gini, hablemos, por ejemplo, del caso de Suiza. Si me lo encuentro acá. Canadá. Entonces miremos el caso de Canadá en cuanto a lo que tiene que ver con el índice Gini. Miren que comparativamente Canadá tiene unos valores muy inferiores al caso colombiano. Colombia está cercana al 50, es por encima del 50, mientras que para el caso de Canadá estamos hablando de 31. ¿Qué implica esto? Que en Canadá hay una mejor distribución de la riqueza comparado con países como por ejemplo Colombia. Los datos estadísticos han mostrado que, por ejemplo, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, donde, reitero, la concentración de la riqueza implica específicamente que cada vez hay una mayor concentración, o sea, que la mayor riqueza o la gran cantidad de la riqueza está en cada vez una mucho más reducida parte de la población. El índice Gini tiene dos valores extremos, digamos, el valor cero. ¿Qué significa cero? No hay concentración de la riqueza. Y el valor 1 significa que una sola persona tiene la mayor parte de la riqueza de una economía. Entonces, ese índice Gini es un indicador importante en lo que tiene que ver específicamente con cómo se mide la concentración de la riqueza en países como el caso de Colombia. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahí. Ok. El objetivo 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles.
hacer ciudades inclusivas, seguras y resilientes y sostenibles. Ejemplo, Colombia, riesgos de municipios y déficit de vivienda, más de 1.3 millones de hogares en asentamientos precarios, datos históricos y reportes sectoriales. Entonces hablamos específicamente de que, por ejemplo, para el caso de Colombia, dado múltiples factores como la violencia, como la pobreza, como el desplazamiento, etcétera, etcétera, han generado específicamente asentamientos en las zonas más pobres de las ciudades, ¿sí? De las ciudades centros o de las ciudades receptoras. Hablamos de las ciudades más grandes como son Bogotá, como lo son Medellín, como lo es Cali, como lo es Barranquilla, como las 4 ciudades más grandes de nuestro país y en las cuales reciben una gran parte de la población que ha sido desplazada por múltiples factores, ¿sí? Implica básicamente que a medida que esas poblaciones van creciendo, se van a las partes o llegan a las partes más marginales de las ciudades, lo que implica específicamente asentamientos para estas familias que no son acordes, digamos, con lo que tiene que ver con un mayor desarrollo o igualdad o acceso al agua potable o acceso a la energía como se ha planteado inicialmente y obviamente a lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. El 12º ODS tiene que ver con la producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Ejemplo, Colombia. Generación de residuos y tasas de reciclaje, reportes sectoriales y ministeriales. Aquí hablamos específicamente de que en Colombia, por ejemplo, una gran parte de lo que tiene que ver con los alimentos se desperdicia. Podemos hablar de porcentajes como del 10-15% de la producción de alimentos se están desperdiciando y si nosotros hablamos de problemas como por ejemplo lo que tiene que ver con alta tasa de desnutrición infantil, pero también hablamos de alta tasa de desperdicio de alimentos, entonces hay una contraposición en lo que tiene que ver, digamos, con esas dualidades que está presentando nuestra economía. También se habla, por ejemplo, de lo que tiene que ver con, en lugar de hablar de reciclaje, se está planteando hoy por hoy lo que tiene que ver con la economía circular, que básicamente funciona como, eh, por decirlo así, una selva, ¿sí? ¿Qué pasa en una selva cuando, digamos, un animal se muere? Pues básicamente el 90-99% de ese animal es reciclado por parte de la selva. Entonces, más o menos, para que se entienda cómo funciona lo que tiene que ver con la economía circular, que todo lo que se deje de utilizar, básicamente tenga un nuevo uso, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de dos aspectos grandes. Uno, que nosotros en nuestro país y en gran parte de nuestro país, estoy prácticamente seguro, tenemos bajas tasas de reciclaje, lo que implica básicamente que hay una alta concentración de lo que tiene que ver con basuras, ¿sí? Y por ende desperdicios de muchos materiales, ¿sí? Además de ello, hablamos específicamente de, por ejemplo, lo que tiene que ver con los rellenos sanitarios. En economías que han manejado, digamos, esto de una manera mucho más sostenible, por ejemplo, hablamos de estados como lo que tiene que ver con el estado de San Francisco en Estados Unidos, donde se ha llegado a hablar específicamente de casi una tasa de producción de desperdicios cercana al 1 o 2%, ¿sí? Y un aprovechamiento integral de lo que tiene que ver con las basuras. El 13º ODS tiene que ver con la acción por el clima, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Ejemplo en Colombia, impactos proyectados por el régimen de lluvias y pérdidas económicas, informe del IDEAN y el Ministerio de Medio Ambiente. Entra aquí el debate específicamente si se puede hablar de lo que es un cambio climático y sus efectos en la economía a nivel global. Quienes no están de acuerdo, digamos, con lo que tiene que ver con la implementación o aceptación de lo que es el cambio climático, hablan específicamente de un sofisma
que tiene que ver como, por ejemplo, asociado a lo que se hablaba en la década de los 90, década de los 80, del crecimiento de lo que era el hoyo, por así decirlo, de la capa de ozono, ¿sí? Donde se hablaba específicamente para esa época que la capa de ozono de nuestro mundo cada vez estaba reduciendo y estaban entrando los rayos ultravioletas del sol a nuestro territorio o a nuestro mundo, y implica básicamente que eso estaba generando un cambio climático. Entonces, quienes son defensores, digamos, de este tipo de políticas, hablan de que no hay ese tal cambio climático y, digamos, en el gobierno Trump, que es el gobierno de Estados Unidos en este momento, se habla o se niega específicamente este cambio. Otros, por ejemplo, hablan de que sí existe un cambio climático provocado específicamente por la acción humana, y también tenemos que tener en cuenta una cosa. En el mundo han habido extinciones y la extinción de los dinosaurios no va a ser la última, va a seguir la extinción de la especie humana porque el mundo se transforma día a día, minuto a minuto, y vamos a llegar a un cambio climático. Hablan también, por ejemplo, de que la acción humana lo que está haciendo es acelerando el cambio climático, pero el cambio climático sí o sí va a ocurrir independientemente de lo que nosotros hagamos en cuanto a, digamos, prevenir o tratar de prevenir ese cambio climático, o por lo menos reducir el riesgo de que cada vez se acerque más en el tiempo. El 14º ODS tiene que ver con la vía submarina: conservar y usar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos. Ejemplo para Colombia: avances en áreas marinas protegidas, meta 30% cobertura en años recientes. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con la vida submarina, eso está estrechamente ligado no solamente a las políticas de un país, sino a las políticas de muchos países, ¿sí? Hablamos de que, por ejemplo, en el mundo, básicamente en el Pacífico, ya existe un continente de plástico. Es básicamente lo que está sucediendo en una parte del Pacífico, donde los plásticos que llegan a través de los ríos al mar de todos los países del mundo, lo que están generando específicamente es un continente de plástico. Y entonces aquí se habla específicamente de lo que es la creación de los microplásticos, que son mucho más peligrosos que los plásticos, donde este plástico se degrada, es consumido por las por los animales marinos, ¿sí? Y finalmente llegan a los humanos. Entonces, esto es una cadena que, según lo que se plantea, viene creciendo, porque cada vez está llegando más plástico y más plástico al mar. Entonces, lo que hace el mar es que finalmente, por las mareas, por los vientos, por las lluvias, va concentrando ese plástico en un lugar, como en este caso en el Pacífico, donde se habla pues ya de un continente de plástico. También hablamos de lo que es la vida de ecosistemas terrestres: proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres. Ejemplo para Colombia: detecciones y deforestación ha aumentado en el 2024 en departamentos claves. Informe del IDEAN. Entonces aquí se habla específicamente de lo que es la conservación del pulmón del mundo, que tiene que ver con el Amazonas y de las regiones como la parte andina, donde la tasa de deforestación, se me fue la palabra, de deforestación, perdón, está creciendo a tasas muy grandes, ¿sí? Se habla de que, por ejemplo, en un día se puede deforestar alrededor, en promedio, lo equivalente a 25 campos de fútbol, ¿sí?
Eso es básicamente muy grande para lo que tiene que ver con una región como es la Amazonía, que cada vez tiene más presión en los diferentes países, no solamente en Colombia, sino en todos los países pues, que tienen influencia en esta región, que es una región muy importante por lo que tiene que ver con sus recursos en cuanto a la protección y la conservación del medio ambiente, gracias pues a lo que es la capacidad que tiene la Amazonía y este tipo de zonas en absorber CO2, ¿cierto? Entonces cada vez, si está reduciendo más su proporción, implica que cada vez hay más CO2 en el planeta, ¿sí? Entonces se habla de políticas como, por ejemplo, intercambio de contaminación entre países, ¿sí? Si Estados Unidos contamina, entonces Estados Unidos le paga, por ejemplo, o le debería de pagar a Colombia para que conserve, digamos, esas zonas forestales y de esa manera reducir lo que es el cambio climático y por ende se debe gracias a la protección de esas vidas terrestres. Eh, el otro objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con la paz, justicia e instituciones sólidas, promover sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia y construcción de instituciones efectivas. Ejemplo para Colombia. Tasa de homicidios ha demostrado una tendencia a la baja en años recientes, pero persisten retos en seguridad en ciertas regiones. Entonces, habría que hablar específicamente de, bueno, cómo es el acceso a la justicia en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro país. Entonces, para el caso, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación, cuando hablamos de, por ejemplo, la misión de la Fiscalía General de la Nación, dice, la Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional por medio de la investigación de conductas punibles, el ejercicio de la acción penal y la acción de extinción de derecho de dominio en el marco del debido proceso. Asimismo, protege los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos y participa activamente en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado. Visión. En el 2023, perdón, en el 2028, si no estoy mal, la Fiscalía General de la Nación será reconocida como la institución moderna, innovadora y eficiente y comprometida con la justicia, la protección de los derechos de las víctimas y la constitución de una sociedad más segura y equitativa. La Fiscalía General de la Nación se considera como referente en la atención integral a las víctimas al ejercer una función de calidad y proporcionar y propiciar, potenciar su participación durante la acción penal con el fin de garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación y el restablecimiento del derecho y la garantía de no repetición. Entonces, como nos está mostrando aquí la Fiscalía General de la Nación, está acorde básicamente con, en cuanto por lo menos su visión de lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esto se busca específicamente no solamente para Colombia, sino para todos los países de nuestro planeta. Hay que tener en cuenta pues que cuando hablamos de lo que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, hay que mirar específicamente cuáles son los intereses que tienen los diferentes actores a nivel mundial en cuanto a que esto realmente se cumple. Y el último objetivo tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos, fortalecer medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Ejemplo, Colombia, en Colombia hay alianzas nacionales e internacionales para la conservación, energía y reducción de la pobreza, reportadas en programas gubernamentales y cooperación internacional. Con esto, entonces, damos una mirada de lo que es los objetivos del desarrollo sostenible para una economía, específicamente, digamos, para la economía colombiana. No sé si tienen algún tipo de pregunta hasta acá. Bueno, entonces, si no hay espacio para preguntas, damos por finalizada esta reunión.
espero que con esto tengamos un abrebocas en cuanto a lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenibles para la economía colombiana y en particular pues para todas las economías del mundo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima reunión. Con Muchas mucho gusto, Walter. gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Karen. Muchas gracias, profe. Con gusto. Feliz noche, Juliana. Gracias, profe Elmer. Con mucho gusto, Juliana. Hasta luego, Lady. Profe, yo tengo una pregunta fuera de clase, fuera de CIPA. Sí, voy a dejar grabar acá para terminar la grabación. Listo. Un segundito. Dime. Profe, lo que pasa es que no me has contestado el correo para saber lo del trabajo. No sé si su merced lo ha